Vamos a dar lectura bíblica en el libro de Hechos, Hechos 7, del 1 al 8. Creo que está en pantalla, sí. Bueno, creo que como todos los amigos podemos, yo leo un versículo y se continúa con el siguiente y así sucesivamente. Si ya lo tienes, podemos continuar. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Él contestó, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando él era ofendía al que casi para Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. entonces salió de la tierra de los caldeos y se regresó en Harán. Y allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero prometió en ella, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él. Dios dijo así, tus Descendientes serían como extranjeros en tierra extraña, Tú donde es- serán esclavizados y maltratados durante justicia. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y hizo con Abraham el pacto que tenía por señal de posesión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido. Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Amén. Invitar al pastor para la aplicación de la palabra. Bueno, buenos días. Quiero invitarle a que abra su Biblia, que deje el texto abierto. Estamos en la lectura del libro de Hechos y ahora estamos en el capítulo 7. Y quiero invitarlo ahora en esta mañana a que podamos meditar en este texto, ¿está bien? Antes de eso, vamos a orar. Antes de eso, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que así podamos ser guiados por nuestro Dios en la meditación de esta su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte, Padre, por esta oportunidad, este momento, para que podamos ahora meditar en tu palabra, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a hacer algunos resúmenes breves y por favor quiero que usted me acompañe para que así podamos juntos acompañar el desarrollo de este texto. Lo que están viendo aquí en este texto, en esta porción, Esteban está narrando los orígenes del pacto con Abraham. Solo para colocarnos una vez más en el contexto. ¿Recuerdan la semana pasada? Hemos hablado de quién? De Esteban. Esteban es un diácono, pero un diácono con características que nos invitan a seguir el ejemplo. Este es un diácono que puede debatir, discutir contra las principales autoridades, está lleno del Espíritu Santo, pero también es un servidor de las mesas. Es un servidor de la palabra y es un servidor de las mesas. La palabra diácono es aquel que sirve. La palabra diácono no es solamente aquel que abre el portón, No, la palabra diácono aquí para Esteban también significa que él, además de servir, y dígase una cosa interesante aquí, que antiguamente y hoy el servicio es visto de una manera
Que otros sirvan, yo no soy llamado para eso. Pero en el caso de Esteban, él servía las mesas, atendía a las personas. ¿Recuerda el contexto, no? Atendía a las personas, a las mujeres. Y Esteban también sirve la palabra, atiende con la palabra. Y es entonces en este contexto que los religiosos de aquel tiempo querían perpetuar su religiosidad. Y voy a explicar un poco esto. Y Esteban sale y discute con ellos. Y este grupo religioso no consigue, vamos a decir así, ganar en las discusiones. ¿Y qué hacen los religiosos? Comienzan a hablar mal. Comienzan a decir, por ejemplo, que Esteban va contra el templo, las enseñanzas de Moisés, y ahí comienzan a atacar. No encuentran, no hallan un argumento y comienzan a crear mentiras, falsedades, ¿no? Es cuando la gente quiere por algún lado, por algún medio cuestionarlo, atacarlo, no encuentra algún punto difícil o por algún punto así de dónde agarrarlo, y la gente comienza a inventar mentiras. ¿Pasa o no pasa? Por supuesto que sí. Entonces, estamos viendo que Esteban está ahora, va a entrar a discutir y a debatir, pero miren, acompáñenme por favor en el capítulo 7, el verso 1. ¿Qué dice el texto? Como lo han acusado, ahora Esteban es llevado ante ¿cuál sería el lugar donde la gente es juzgada? El lugar más grande, más amplio, donde están los jueces, donde están los abogados. Es precisamente allí donde Esteban es llevado, es conducido. Recuerden, Esteban es un diácono. Diácono es aquel que sirve y no solamente atiende a las personas en sus necesidades, también es uno que comparte la palabra. Y ahí el gran desafío para nosotros también, ¿no? Poder estar preparados para dar fe de nuestras creencias. Pero bueno, entonces ahora Nehemías es acusado y llevado digamos así, al lugar de los religiosos donde va a ser juzgado, a Sanedrín. Y es precisamente en ese lugar donde es llevado Esteban. ¿Qué haría usted si usted es acusado con viles mentiras, con exageraciones, con cosas que usted nunca dijo, con situaciones y circunstancias que nunca usted cometió? Ciertamente todos saldríamos en la defensa diciendo, mire Señor, aquel punto que ellos están colocando, yo nunca lo dije, nunca hice, nunca pensé. Y vamos a ver el verso 1. En realidad, este debate comienza en el verso 2, capítulo 7. Pero mire lo que dice el verso 1. ¿Son ciertas estas acusaciones? ¿Quién pregunta? La mayor autoridad de aquel tiempo. Esteban no tiene abogados. Esteban no tiene quien lo defienda. Él mismo va a enfrentar la acusación. Pero mire lo que dice. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta acusación? ¿Cómo inicia el verso 2, por favor? ¿Pueden verlo? Él contestó, hermanos y padres. ¿Cómo iniciaríamos una discusión delante de la realidad que usted es acusado? Ciertamente quizás perderíamos los papeles, acusaríamos, de repente iríamos un poco aislados, molestos. ¿Cómo es posible que estén hablando esto de mí? ¿Cómo es que digan estas cosas si yo nunca hice esto?
Pero ¿cómo se presenta Esteban delante de esta realidad? Delante de la acusación. Esteban dice, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia. ¿No es interesante, hermanos, cómo es que él empieza a argumentar? Y yo quiero que ustedes me acompañen en esta idea porque lo que está haciendo Esteban no es más otra cosa que ahora usar el palco, el banquillo de los acusados, para usar como un púlpito para expresar la gran enseñanza que él quiere compartir. Este hombre no se queda ahí en la situación de ser acusado. Este hombre usa este espacio ahora para presentar la verdad, pero de una manera respetuosa, de una manera cordial. Dice al inicio, dice, hermanos y padres. Esta manera cordial, amable, amorosa con la cual Esteban se presenta. Y no va por el punto 1, el punto 2, el punto 3 de la acusación. Él va a dónde? Va a la historia de la redención, va a la historia de la salvación y va a un punto interesante para nosotros. El sumo sacerdote entonces pregunta, ¿es esto realmente cierto lo que están diciendo de ti? ¿Es esta acusación cierta con aquello que están diciendo que tú estás contra el templo y contra la ley? Detrás de esta idea del sumo sacerdote y de la religiosidad de aquel tiempo hay una idea. Porque ellos están actuando según sus conceptos, sus ideas. Ellos están pensando que Dios está encapsulada en el templo. Ellos están pensando que Dios solo habita en el templo. Para ellos, los líderes religiosos de aquel tiempo que están contra Esteban, Dios solo habita allí en el templo. Y que él está confinado a este sistema religioso de aquel tiempo. Entonces quiero que usted pueda percibir entonces algo importante aquí. Ellos creen que Dios solo habita en el templo. Fuera de ahí no está Dios. Para ellos entonces, Dios solo está en estas 4 paredes. Y ahora vamos a ver cómo responde, cómo actúa, qué dice Esteban. Pero antes de eso, Esteban está haciendo va a hacer uso de la historia para confrontar estas estructuras de pensamiento. Y él les va a mostrar que Dios no está confinado a estas 4 paredes ni a esta estructura religiosa. ¿Qué usted piensa sobre este local? De repente usted se refiere a este local, a esto es la iglesia, ¿no? Y Dios solo está aquí, en este lugar. Déjeme recordarle que Dios está en todo lugar y continúa actuando. Dios está aún en los momentos en los que tú piensas que no está Dios. Entonces, Dios no está encapsulado a un lugar determinado, un espacio geográfico. Dios no está confinado a aquello que nosotros pensamos que Él es. Muy por el contrario, por eso necesitamos estudiar su palabra. Muy bien. Quiero que podamos volver al texto bíblico.
para que usted me acompañe en lo que está diciendo el texto aquí. Muy bien, hemos visto entonces el verso 2. Hermanos y padres, escúchenme. Y ahí comienza su argumentación. Por favor, acompañen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre. ¿Cómo se llama el padre? Abraham. Esteban entonces comienza a discursar, usa el banquillo de los acusados para ahora exponer la gran verdad que el de este pueblo religioso está desconociendo o está de espaldas a esta realidad. Él dice, el Dios de la gloria, el Dios de Abraham, el Dios se apareció a nuestro padre Abraham. ¿Dónde se encuentra ese padre? ¿Fue en Jerusalén? ¿Fue en alguna ciudad especial? ¿Dónde se encuentra? El verso 2 responde, pueden leerlo. Hermanos y padres, se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún vivía ¿dónde? Hermanos, debemos de recordar que Mesopotamia era el centro mundial de la idolatría. O sea, cuando Abraham fue llamado, él se encontraba en Mesopotamia, que era el lugar, era el centro de la idolatría mundial. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de dónde está llamando Dios a este hombre llamado Abraham? Abraham no está en algún templo, no estaba buscando a Dios. Podríamos decir que él está muerto espiritualmente, tal cual ser humano, que está alejado de Dios, que está distante de Dios. Entonces lo que está diciendo Esteban es que Abraham fue llamado desde el centro de la idolatría, alejado, muerto espiritualmente, pero que el Señor va en búsqueda de este hombre, espiritualmente muerto, y ahí en medio de esa oscuridad pagana, Dios irrumpe en esta historia para alcanzar con su iniciativa a este hombre perdido. Y Dios toma entonces la iniciativa para alcanzar, para buscar, para encontrar, para llamar a este hombre tal cual tú y yo. En medio de la oscuridad pagana, la gloria de Dios interviene y irrumpe en la vida de este hombre. En medio de la oscuridad en la cual este hombre se encuentra, Dios va en búsqueda de este hombre para alcanzarlo. En medio de tu realidad en la cual te encuentras alejado, distante, muerto, Dios va en búsqueda tuyo. Podríamos referirnos a esto como el llamado eficaz. Y podemos decir que la salvación es la obra exclusiva, hermanos, de Dios. No es nuestra. Podríamos detenernos aquí para pensar. Quizás estés pensando, quizás la gente piense, quizás la mayoría de personas piense así. O como una vez alguna persona me refirió esto. Elmer, pero a mí me gusta el baile, me gusta esto, aquello, y yo tendría que ser buena gente para ir a la iglesia. O tendría que ser en buenos términos con Dios para ser un cristiano. Y lo que estamos encontrando en el texto es que Dios está llamando a Abraham a salir de Mesopotamia. Y figuradamente podríamos también decir que la gente necesita salir de esta realidad. Pero recuerde que hay una acción, la intervención de Dios en la historia.
La gente a veces piensa, yo necesito limpiarme, necesito estar como más apto para ser recibido por el Señor. Pero el Evangelio de la Gracia nos dice que Él te llama, que Él te busca. No porque estés limpio, que seas buena gente. Al que Dios prevé en la historia que vas a ser buena. No, no existe eso. Dios irrumpe en la inmundicia en la cual te encuentras, en esta Mesopotamia, y te llama por pura gracia soberana. Y esta gracia la implanta en tu vida, de tal manera que puedas salir. El texto nos dice entonces que Dios llama a Abraham cuando aún éste vivía en Mesopotamia. No era Jerusalén, no era algún lugar, no, alguna ciudad religiosa, algún lugar, no, este es el lugar separado. No, lo llama en el medio de la ciudad de la idolatría. Y le dijo Dios, y ve a la tierra que te mostraré. ¿Se dan cuenta cómo es que esto puede encajar en esta manera ahora de ver la realidad de la vida cristiana? De ver como hijos de Dios que salir del centro de la idolatría para ir al lugar donde el Señor te va a indicar. El Señor entonces hace uso de su gracia para sacar a este hombre de esta realidad. Y podríamos detenernos en este momento para que tú, que estás escuchándonos en la transmisión virtual, para dejar de intentar salvarte a ti mismo con tus propias fuerzas. Déjame decirte que estás muerto en tus delitos y pecados. Que no se trata de tus buenas acciones para conquistar el amor de Dios y ser salvo. Es Cristo quien cumplió. Es Cristo quien murió. Es Cristo quien pagó por todos tus pecados. Haciendo eco a lo que dice un poco el catecismo, habla sobre el odio. Y cuando habla de la situación del hombre que odia a Dios, la gente a veces puede pensar, no, es que yo no odio a Dios. Existe un rechazo de parte del ser humano. No nos podemos engañar, la gente rechaza, vive su vida, pero esto es un rechazo delante de Dios, es una muestra de odio. Entonces el ser humano por sí mismo no puede, porque está muerto, porque vive de espaldas a Dios, vive una vida engañada y no puede salvarte a ti mismo. La salvación pertenece a Dios. Miren el verso 5, por favor. El verso 4 va a decir, entonces salió de la tierra de los caldeos y se le estableció en Harán, y desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. Todo un proceso en la cual Dios está guiando de manera soberana, que está en el control de todas las cosas. No hay casualidad, no hay mala suerte, no hay el acaso. Lo que estamos viendo en este texto es que Dios viene cumpliendo su propósito, su plan redentor en la vida de su pueblo. Mire lo que dice el verso 5, por favor. Léame. ¿Ya lo leyeron, el verso 5? Dice el verso 5. Y no le dio herencia en ello, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión a él y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos.
¿Qué? Esto es asombroso. Esto es algo que viene a confrontar nuestra realidad en la que pensamos que Dios tiene que darme todo, que Dios tiene que alcanzarme todo. Este es mi sueño y Dios tiene que cumplir con mis sueños. Este texto va a confrontar esta realidad de ver a un Dios que tiene que cumplir todos mis sueños, todas mis expectativas, y que Dios tiene que estar subordinado a lo que yo quiero y pienso y deseo. Dice el texto, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Está diciendo que aún si este hombre tuviese una huella, ¿no? Cuando caminamos en medio del polvo, dejamos una huella, dice, no le dio ni un espacio pequeño de herencia. En el cual ocupara su pie. El Sanedrín, ellos estaban idolatrando el hecho de ser la tierra prometida. Hoy este evangelio de llamado teología de la prosperidad hace lo mismo, prometiendo cosas y cosas, situaciones y circunstancias. Pero Esteban viene a decirnos, el padre de la fe vivió como un forastero. No tenía, no halló herencia, no tuvo herencia, de tal manera que no conseguía, no tuvo un espacio de terreno donde colocar para decir, este es mío, esto me pertenece. Entonces, podremos decir que Abraham vivió como forastero en tiendas de campaña. A veces las personas van a pasar a creer, es decir, yo creo porque él hizo esto para mí. Basado en lo que él ha hecho ya por mí, entonces yo creo que él va a hacer. Él me dio esto, me dio aquello, entonces yo continúo creyendo porque él hace estas cosas para mí. Pero nuestra confianza no está depositada en aquello que podamos ver, sino en el poder del Dios que promete, en Dios que promete. Pensando en los jóvenes que nos acompañan, pensando en las personas que ya son adultos. Pensar en un futuro incierto, en adultos enfrentando diagnósticos de salud, quizás en situaciones terminales, en problemas familiares, en cuestiones de crisis. Quizás estés pensando, bueno, no tengo ni un, como diría el texto aquí, ni para asentar un pedazo de mi pie o dejar una huella, no tengo nada para mí. Y quizás vienes esperando en lo que vas a tener para tener confianza. Pero quiero llamarte la atención para poder pensar en algo. Confía en que el Señor tiene un propósito para ti. Quizás tú estés viviendo una situación incierta de no saber qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, quién será el presidente, cuál será el futuro de aquí, de nuestro país para 5 días. Quizás no eres tan ambicioso y decir, yo no sé ni qué va a pasar conmigo de aquí a 5 años. Pero quiero invitarte a descansar, a confiar en el propósito eterno de Dios. Dios tiene un plan, tiene un propósito que lo va a cumplir en tu vida. Segunda cosa que podemos ver, Abraham vivió como peregrino. Y recordamos que nosotros somos peregrinos en esta tierra, esperando una patria mejor.
Ciertamente cuando alguien se enferma y está muy mal y alguien le pregunta, hermano o hermana, usted que está sufriendo, usted que está en medio del dolor, en medio de la lucha por su salud, ¿hay motivos para adorar a Dios? ¿O solo tenemos motivos para alabar a Dios cuando las cosas van bien? Abraham no tiene un espacio donde colocar su pie porque le pertenezca. Abraham no tiene nada. Una realidad muy distinta a aquello que se promete hoy de los religiosos. Pero déjeme recordarle que sí hay motivos, porque su palabra nos llama siempre a glorificar, a alabar el nombre de Dios, sea cual fueren las situaciones. La verdadera transformación ocurre cuando entonces reconoces, Señor, aunque no me des la tierra que anhelo en esta vida, Señor, aunque no me des aquello que mi corazón a veces se ilusiona, tú eres realmente suficiente, tú eres mi mayor tesoro. Lo que realmente importa es que estamos unidos a Cristo eternamente. Lo que realmente importa reconocer en esta mañana es que estamos unidos a Cristo. Delante de lo temporal, delante de lo que termina y se acaba, reconocer que estamos unidos a Cristo es una de las bendiciones mayores para nosotros. Voy a terminar rápidamente con los versos 6 al 8. Acompáñame, por favor. Versos 6 al 8. Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán de esta tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía, por señal la circuncisión. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido. Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas. Esteban en estos versos 6 al 8, está narrando cómo Dios ha profetizado, cómo Dios ha hablado de 400 años de qué? ¿De qué, hermanos? Esclavitud. ¿Por qué Dios permite 400 años de esclavitud? Él es el Señor absoluto de la historia. Él es quien está en el control. Ninguna crisis escapa de la providencia de Dios. Imagínense 400 años. Más de 4 generaciones, ¿no? Pero esto es parte de la voluntad de Dios. Entonces estamos llegando quizás al clímax de esta historia, porque el texto dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac. El Sanedrín, los religiosos de aquel tiempo, ven a la circuncisión como una obra humana, como algo de cual ellos se enorgullecían. Ellos se sentían superiores al resto. Pero Esteban coloca en orden las cosas. Dios hizo primero la promesa y luego la circuncisión.
¿Qué va a suceder luego con esta predicación, con esta exposición de Esteban? El Sanedrín va a matar a Esteban. Recuerden, la idolatría de la tierra, el templo y las tradiciones. Tierra, templo y tradiciones. Hermanos, quiero que aprovechemos este momento para meditar. ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos dejar? Estos hombres, estos religiosos, creen que están en lo correcto. Y Esteban dice, no es así. Ustedes están idolatrando a Jerusalén, al templo, a sus tradiciones, a sus costumbres. Y Esteban dice, no es así. Podemos decir entonces que Cristo es el verdadero Abraham. Podemos decir entonces que este pueblo que vivió en el exilio es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir ahora nosotros que necesitamos evaluar nuestras vidas, pero no a la luz de compararnos con otras personas, y sí delante de estas costumbres que tenemos que no nos permiten avanzar. ¿Qué prácticas son esas que estamos teniendo que necesitamos dejarlas? ¿Qué acciones estamos cometiendo que nos distancian y nos alejan de Dios? Se dan cuenta que Abraham no poseía terreno, tierra, vivió como peregrino porque estaba de paz. Y a veces nosotros pensamos, estamos en la búsqueda de tener algo. Si lo tienes, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Pero este no es el fin. Vamos a ver luego, haciendo un comercial en la clase del estudio bíblico de hoy en la mañana, que en realidad somos llamados a amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Y a veces vivimos amando otras cosas y dejamos de lado a nuestro Dios. Quiero invitarle a ponerse de pie. Lo que va a hacer Esteban en este discurso es llevar a las personas a la cruz de Cristo. Lo que hace Esteban es confrontar a este grupo religioso. Y a veces nosotros podemos también ser tal cual este grupo religioso. Vamos creando ídolos. Vamos viviendo en una práctica que en vez de acercarnos nos distancia. ¿Qué prácticas son esas que vienen alejando, distanciando de la verdadera adoración a nuestro Dios, del verdadero crecimiento que necesitas tener? Quizás vives afanado en pensar que debes conseguir aquello que está bien, pero recuerda, ese no es el fin principal. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, nuestra identidad, nuestro valor, nuestra esperanza no proviene del desempeño moral ni de nuestras tradiciones. Proviene en sí de Cristo, quien fue crucificado, murió en la cruz
y resucitó al tercer día. Que podamos dejar todas nuestras ansiedades, esta religiosidad de méritos y tener solo a Cristo, que está en el absoluto control y con el cual podemos caminar diariamente, que podamos vivir como peregrinos, asombrados diariamente por esta gracia soberana. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos muestra realmente el sentido de la vida, el sentido de vivir para ti, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las necesidades, aún en medio de la falta de salud. Tu nombre debe continuar siendo glorificado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Cientos hermanos.